Hola, ¿cómo están? En este video vamos a terminar el apunte. Me había faltado darles algunos recursos del texto argumentativo. Entonces vamos a ver ese tipo de recursos rápido con algunos ejemplos. Y después vamos a ver el texto argumentativo. Como ven, el apunte del texto argumentativo no es muy extenso. De hecho, muchas de las características que hemos visto del texto argumentativo las vimos ya con el expositivo porque se relacionan. Y después vamos a revisar un ejemplo. Bueno, entonces los recursos del texto explicativo, algunos recursos, es decir, herramientas que se pueden emplear para explicar son las siguientes. La primera sería la ejemplificación. Vimos, por ejemplo, en el texto de las vitaminas. Esto lo saqué de aquí. No todas las vitaminas se obtienen a partir de alimentos. Por ejemplo, la vitamina D se obtiene en parte por la exposición al sol. Entonces nos da un ejemplo concreto de una vitamina que no se obtiene por alimentos para demostrarnos aquello que nos quiere explicar. Después, otro recurso común es la comparación. Por ejemplo, podemos comparar el cerebro humano con una computadora. Se trata de un sistema de almacenamiento y procesamiento de información, ¿sí? Entonces, muchas veces para enseñarle algo a alguien, para permitir que entienda, las comparaciones resultan útiles. Comparar algo desconocido con algo conocido es un recurso que permite explicar. Después tenemos la enumeración. Por ejemplo, existen 5 categorías del discurso: la narración, la descripción, la explicación, la argumentación y la instrucción. Es otro recurso común de los textos explicativos. ¿Por qué? Porque muchas veces las explicaciones consisten en categorizar, enumerar, dar todos los tipos de categorías que existen acerca de un tema. Y por último tenemos la clasificación. Perdón, creo que no se lee muy bien, dice clasificación. Y el ejemplo es: hay 2 tipos de vitaminas, 2 puntos. Las hidrosolubles, que se diluyen en agua, y por otro lado las liposolubles, se diluyen en grasa, ¿sí? Entonces hay una categoría general, que es las vitaminas, y se clasifican en 2, las hidrosolubles y las liposolubles. Entonces, partir de lo general a lo particular, a partir de la clasificación, es otro recurso propio de los textos explicativos. Bueno, si quieren, pausen el video para que puedan copiar los recursos con sus ejemplos. Ahora vamos a continuar con el texto argumentativo. ¿Qué es argumentar? La argumentación básicamente puede emplear la descripción, la narración y sobre todo la explicación, pero su propósito ya no va a ser nada más describir, contarnos algo o explicarnos o enseñarnos algo, sino que va a emplear todos estos recursos y otros para lograr convencer al destinatario del discurso o del texto. Entonces, consiste en convencer mediante argumentos. ¿Qué son los argumentos? Son razones al destinatario del discurso, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia respecto al texto explicativo, que en el texto argumentativo sí hay una opinión o una postura que es probada. Es decir, es subjetivo hasta cierto punto, mientras que el texto explicativo es completamente neutral y objetivo. El argumentativo, aunque claro que puede ser objetivo en sus razones, va a tener también esa parte de subjetividad al intentar probarnos o convencer al destinatario acerca de un punto de vista, o una postura o una opinión. Algunos ejemplos de textos argumentativos son la publicidad. Ahí habría 2 tipos de publicidad: la que te trata de convencer a partir de las emociones. Pensemos en los comerciales de algún perfume, ¿no? Pocas veces hablan acerca de el olor del perfume. Van a más bien mostrarte la vida feliz que podrías tener si te pones ese perfume, ¿no? O escenas atractivas, lo que sea. O también tenemos el tipo de publicidad que es más razonada, por ejemplo, los infomerciales, Chop Chop o las almohadas que permiten que tu cuello descanse. Entonces la publicidad, su objetivo es convencernos de que compremos un producto. Por eso es un tipo de texto de discurso argumentativo. También tenemos los discursos políticos.
Piensen en una campaña electoral. Lo que quiere el candidato a cualquier puesto político va a ser convencer al público de votar por él o por ella a partir de razones específicas, a veces más lógicas, otras menos lógicas, pero sigue siendo un tipo de discurso meramente argumentativo. También tenemos los ensayos, que esta categoría es muy amplia, puede abarcar varias cosas, pueden ser ensayos literarios, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. También pueden ser ensayos académicos, un texto académico en el que tú tienes una tesis y quieres probarla mediante pruebas, pueden ser científicas, el análisis de un texto, etc. Los debates, pensemos en debates políticos, postura a favor o en contra, por ejemplo, de temas controversiales. Sí, entonces en un debate hay personas que tienen postura a favor o postura en contra. Por ejemplo, la censura en las redes sociales. Entonces habrá quienes estén a favor de censurar las redes sociales, otras personas estarán en contra. Y a partir de razones, de argumentos bien construidos, se puede convencer al público acerca de una u otra postura. También tenemos las columnas de opinión. Se los incluí porque es un tipo de texto con el que vamos a estar trabajando pronto. Entonces, para que lo tengan en mente, quizás algunos ya lo conocen, lo van a encontrar muchas veces en una sección específica de los periódicos físicos o también en línea. Y entonces ahí una persona normalmente escribe semanalmente su columna de opinión en la que plantea una postura o opinión muchas veces acerca de temas sociales o políticos. Bueno, para meter un poco de humor, les incluí esta tira cómica de Mafalda que habla sobre convencer de una manera ligera. Manolito se levanta en la mañana y dice: estoy harto de la escuela, ¿entienden? Harto. Así que finish, no voy más. Y no me vengan con discursitos, porque no me van a convencer. Bueno, analepsis, ya está Manolito en la escuela, está platicando con Mafalda y le dice: hay que ver la oratoria que tiene la zapatilla de mi mamá. O sea, nos podemos imaginar que la mamá lo amenazó, ¿no? Con aquí en México la famosa chancla, no la zapatilla, y entonces convenció, más bien obligó a Manolito de ir a la escuela. Pero bueno, aquí está hablando, o sea, Manolito él trató de convencerlos, ¿no? Con su terquedad de no querer ir a la escuela, pero quien acabó ganando ese argumento fue su mamá. Bueno, ahora vamos a ver algunas características del texto argumentativo. Bueno, si quieren pueden pausar el video para copiar esto. Listo, ahora vamos a ver las características. En cuanto a verbos, ¿no? Ahora, estas son características generales, no quiere decir que si un texto tiene este verbo automáticamente lo vuelva argumentativo. Más bien son herramientas que solemos ver en los textos argumentativos y que a ustedes les pueden servir para cuando ustedes vayan a elaborar un tipo de texto en específico. Por ejemplo, los verbos de causa y consecuencia, verbos que sirven para demostrar una consecuencia o para introducir una causa en tu texto. Causar, hacer, originar, determinar, ocasionar. Cópienlos y fíjense sobre todo en la ortografía. Ocasionar es un verbo que muchas veces se escribe mal. Tiene que ser con S, ojo con esa. También tenemos verbos propios de la argumentación, verbos que se emplean justamente para refutar una idea o para introducir una idea. Probar, demostrar, resultar, suponer, inferir. ¿Qué quiere decir inferir? Quiere decir sacar una conclusión a partir de pruebas. Concluir, afirmar, declarar, considerar, etc. Por ejemplo, muchas veces es muy común el yo opino, pero también podríamos utilizar este sinónimo. Yo considero que, etc. Después tenemos, al igual que en el texto explicativo, el uso de conectores textuales que estamos trabajando actualmente en la clase. Les incluí nada más unos ejemplos, pero ustedes ya tienen una lista más amplia. Por un lado, debido a, finalmente, considerando que. Si ven, esta característica se comparte con la del texto explicativo. La diferencia es que en el texto explicativo,
aquí. No van a estar siendo utilizados para probar una postura, sino simplemente para explicar, para demostrar algo. Bueno, y aquí les puse una lista de los recursos retóricos más comunes. ¿Qué son los recursos retóricos? Bueno, la retórica es básicamente el acto de convencer mediante la formulación de argumentos. Entonces, los recursos retóricos van a ser las herramientas propias de la argumentación, construcciones específicas de cierto tipo de argumentos. Por ejemplo, la ejemplificación, que ya lo vimos con el texto explicativo, pero en un texto retórico se emplearía justo para probar ese punto de vista. También tenemos los respaldos de autoridad, que pueden ser citas. Entonces nosotros queremos probar pues sí, pues supongamos que estamos hablando acerca de la igualdad de género, y entonces para apoyar nuestra propia postura incluimos también las ideas de alguna teórica famosa acerca del feminismo, ¿no? Entonces incluimos sus ideas en una cita, y el demostrarle al lector que alguien más que tiene autoridad, es decir, un experto o una experta en el tema, que alguien más experto comparte nuestras ideas, permite demostrar que nosotros tenemos razón, ¿no? Es una técnica. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero para que lo tengan enlistado en sus cuadernos. También, al igual que en la explicación, se emplean las comparaciones, aunque de nuevo la diferencia es que las comparaciones en el texto argumentativo estarían empleadas para ese acto de convencer. Y por último, este es importante, las preguntas retóricas. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta retórica y una pregunta normal? La diferencia es que generan una reflexión. La idea de la pregunta retórica, y ahorita vamos a ver un ejemplo concreto, es que se dirige directamente al destinatario y no buscas necesariamente que haya una respuesta. No va a haber una respuesta, sino más bien la pregunta, justo porque no tiene una respuesta concreta necesariamente, genera una reflexión en el destinatario. Bueno, ahora vamos a leer juntos un ejemplo de texto argumentativo y vamos a ir señalando algunas características. Lo leo primero, bueno, lo leo en voz alta y lo voy comentando. Se titula Córtalas para siempre. Recuerdo muy bien esa frase y el significado tan grande que conllevaba. Aunque únicamente la usáramos de pequeños, decirle a alguien córtalas para siempre no era cosa que se tomara a la ligera. Terminar una relación o una amistad por cualquiera que fuera la razón nunca era fácil. Observemos aquí el uso de este conector. El tener que encarar a la persona, explicarle tus sentimientos, tus razones y decidir que la amistad ya no podía continuar era algo a lo que nos enfrentábamos con mucha frecuencia. Por poco o mucho que durara esa cortada, porque las razones solían ser fácilmente remediables, siempre se nos fomentó que la manera correcta de lidiar con este tipo de situaciones era de manera presencial y a través del diálogo y el abrazo forzado del final. Hoy, las cosas son abismalmente diferentes. Bueno, aquí podemos observar que hay un contraste. El antes, estos párrafos serían el antes, y a partir de aquí comienza el ahora. Entonces va a haber también aquí hay una comparación más extensa, el antes y el ahora, hay un contraste. Hoy las cosas son abismalmente diferentes. Y aquí hay una afirmación. La construcción de estas afirmaciones, esto es una opinión. Al construirla como una afirmación, tú estás también tratando de convencer. Hoy las cosas son abismalmente diferentes. Pocas veces enfrentamos a las personas cara a cara. Cada vez hablamos menos de nuestros sentimientos y se ha vuelto común el abandonar las relaciones sin explicación alguna. ¿Se acuerdan cuando era mal visto cortar por teléfono? ¿Qué lejos estamos ya de eso? Tan frecuente se ha vuelto esta práctica de desvanecer que ya existen términos en inglés para estos tipos de conductas, como lo son ghosting y orbiting. El primero consiste en desaparecer completamente de la relación, dejar plantado, ignorar llamadas y mensajes, eliminar de redes sociales, todo sin ningún motivo ni explicación. El segundo es igual, pero tiene una muy ligera excepción. Uno abandona la relación sin decir el por qué,
pero se queda orbitando en redes sociales, dejando likes y comentarios a las publicaciones que suba la persona. Todo para buscar mantener las opciones abiertas. Bueno, si vemos aquí, está empleando la explicación. Aquí el texto se vuelve sobre todo explicativo, pero esa explicación la está empleando, no sé qué estoy escribiendo, perdón, explicación. Esa explicación se vuelve una herramienta para probar un punto de vista que ahorita comentaremos. Bueno, sigo. Todo lo anterior se justifica porque creemos que es lo más fácil, que lo hacemos menos doloroso. Pensamos que es mejor evitar los problemas a enfrentarlos. Pensamos que es mejor callar a decir la verdad, que es mejor guardar tus sentimientos a expresarlos. Y aunque posiblemente sí es mucho más fácil para quien se va, la persona que se queda no opina lo mismo. ¿Ven? Aquí ya está viendo esa argumentación con el aunque. Vean cómo casi todos los párrafos empiezan con estos conectores del discurso que le dan orden y claridad a la lógica que hay que seguir para entender el argumento o la postura que el texto está tratando de defender y de demostrar. Y aunque posiblemente sí es mucho más fácil para quien se va, la persona que se queda no opina lo mismo. A esta persona se le negó un cierre, una explicación, una defensa. Y en cambio le dejaron una ola de sentimientos encontrados, inseguridades y desconfianzas. Esto lo digo por experiencia propia, ya que he estado en ambos lados de la moneda y tristemente entendí lo mal que se sentía hasta que lo viví en carne propia. Pero fuera de si está bien o mal tomar estas actitudes, considero que, opinión, aquí está la opinión de manera explícita. Se había ido armando a lo largo de todo el texto, pero aquí ya se formula de forma clara. Pero fuera de si está bien o mal tomar estas actitudes, considero que, en cierto sentido, el mundo actual está orillando a la gente a realizarlas con tanta cotidianidad que hasta parece que se han normalizado. El actual confinamiento, además de la distancia social que trae aparejada, ha sacudido el bienestar mental de un sinnúmero de personas, afectando negativamente muchas de sus relaciones personales, volviendo estas prácticas todavía más recurrentes y también más nocivas. Entonces, en la actualidad, cuando uno no puede o quiere lidiar con un corte, ¿será la anterior excusa suficiente para demoler la sanidad de una persona con tal de salvaguardar la suya? Un efecto mariposa al alcance de nuestro dedo. Bueno, aquí me interesa analizar este recurso específico que es la pregunta retórica. Vamos a volverla a leer. ¿Será la anterior excusa suficiente para demoler la sanidad de una persona con tal de salvaguardar la tuya? O sea, nos está preguntando, ¿es válido terminar una relación por mensajes, por ejemplo, simplemente desaparecer porque es más fácil para ti a costa de que el otro se pueda sentir incluso peor? No nos está pidiendo una respuesta concreta, la pone al final justo para que el destinatario se quede reflexionando. Y en realidad lo que está diciendo es que no está bien, porque es lo que ha demostrado en el texto, ¿no? Bueno, el punto que este texto quería demostrar es cómo, a partir de este contraste, ¿no? Comenzó a hablar de un antes y ahora una ahora, a partir de las redes sociales y ahora agudizado por el distanciamiento social de la situación de la pandemia mundial. Las relaciones y la manera de terminar una relación en concreto han cambiado radicalmente, ¿no? Explica que han surgido este tipo de prácticas como el ghosting y el orbiting. Y lo que quiere demostrar es que en general pueden ser prácticas tóxicas o nocivas que generen daño, un daño importante en la persona que es afectada, ¿no? por este tipo de cortes a distancia. Y bueno, lo demuestra a partir de ejemplos y otros recursos interesantes, por ejemplo, la experiencia personal, ¿no? Como respaldo de autoridad está utilizando su propia experiencia personal y además también está hablando de nosotros, nos está hablando directamente. Aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cuando era mal visto cortar por teléfono? Muchas veces, depende del tipo de texto argumentativo, pero hablarle directamente al destinatario
usando la persona gramatical del nosotros, lo incluye y contribuye a este propósito que es convencer y mostrarnos la validez del punto de vista que aquí está, que quiere demostrar el texto. Bueno, eso sería todo. Por si no pudieron copiar aquí esto, pueden pausar aquí el video para copiar las características y los recursos. Ya solamente nos faltaría el texto argumentativo, el instructivo, pero ese va a ser todavía más cortito. Así que este apunte largo de todos los tipos de discurso que hemos hecho en varias clases, ya lo terminamos ahorita. Adiós.